Muy buenos días, la paz, la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Hoy tenemos un tema que es el desenmascarando la práctica espiritual del yoga. Alguno preguntará por qué traes ese tema. Estamos viendo algunos temas que preferimos compartir aquí porque no podemos compartirlos a nivel eclesiástica local porque no todos traen el mismo nivel espiritual para compartir, para hablar de estos temas. Entonces, el tema de hoy es la práctica espiritual del yoga al descubierto. ¿Por qué un tema como este? Un tema como este es importante porque está siendo practicado por muchas personas de todas las esferas y hasta dentro de la fe cristiana se ha metido la práctica de yoga y hay personas que dentro de sus talleres empresariales, de cursos de superación, entonces están practicando el yoga. Según las investigaciones, estamos en un tiempo donde hay más enfermedades mentales que cualquier cosa y la ciencia espiritual, que es punta de lanza para traer una solución supuestamente a esto, le llaman el yoga. Mucha gente lo está practicando para encontrarse a sí mismo y la salud mental. Todo esto que digo lo vamos a exponer y cómo esta práctica no debería ser hecha por una persona que se dice cristiano y tampoco para una persona que no es cristiano debería de practicar el yoga. Entonces, dicho eso, vamos a ver qué es el yoga, cuál es su historia. Vamos a ver los dos tipos de yoga y vamos a um, concluir hablando de la meditación trascendental, que es lo que practica el yoga. Muchos artistas están practicando el yoga. Muchas personas en esferas importantes están practicando el yoga. Entonces, y eso hace que se vuelve algo cultural, algo cool, algo nice, algo que todo el mundo dice, pues no es nada ofensivo porque mi artista favorita lo practica, no es nada ofensivo porque la persona en la película, en Hollywood, todo tipo de cosas se menciona, se practica, hasta hay creyentes famosos que lo practican e incluso hay gente que han llegado a esto de la activación de lo que llaman el Kundalini Spirit, la activación del espíritu de Kundalini, que es algo que vamos a ver también, porque hubo un tiempo donde habían unas manifestaciones donde la gente reía, la gente empezaba a temblar, la gente tenía ciertos tipos de manifestaciones donde que se equiparaban con un avivamiento espiritual del mundo de la oscuridad llamado el despertar del Kundalini. Entonces esto se empezó a meter en la iglesia donde la mayoría de los tipos de canciones, de adoraciones que se hacían, la gente practicaba técnicas de respiración en perdón, en ciertos ámbitos. Entonces eso hacía que algunos teólogos empezaron a llamarlo al altar, empezó a llamarlo al ojo humano, al público, para decir, para desenmascarar la práctica del espíritu de Kundalini. Sin embargo, vamos a ver en grosso modo todo lo que tiene que ver con el yoga. Algunas celebridades que practican yoga y lo exponen en donde sea, ¿ok? Tenemos Jennifer Aniston, todos saben que es una actriz muy famosa. Matthew McConaughey es una actriz muy famosa que practica yoga y lo hace también en sus películas. Tenemos muchos, Robert Downey Jr. de los de las películas de las galaxias, todo ese tipo. Él practica yoga. Tenemos Lady Gaga, tenemos Kate Hudson, tenemos una famosa ahorita que se llama Dua Lipa, practica yoga y lo expone en las redes sociales. Tenemos David Beckham, el dueño del Enter de Miami, que es una persona muy rica en economía, pero también practica yoga en pareja, enseña y también en sus redes sociales, en sus páginas. Tenemos a Tom Hanks,
que muchos creían ser cristiano, practica al ojo humano el yoga y podría seguir hablando. Por ejemplo, hay una famosa actriz que se llama, no sé si es actriz o cantante, no vivo en este mundo, que se llama Eva Longoria, que después de dar a luz para supuestamente recuperar, número uno, la salud mental y la forma física, empezó a practicar esto y lo empieza a exponer en las redes sociales. Entonces, esto es algo que está muy famoso y hay muchas páginas de YouTube que no voy a exponer aquí porque no estoy haciendo ninguna publicidad, que tienen 8 millones de personas, 8 millones de suscriptores, que es la moda ahora, es la moda espiritual ahora porque abarca las tres áreas donde el ser humano está siendo carente. Abarca lo físico, porque muchos son atraídos al yoga por bajar de peso, muchos son atraídos al yoga por salud mental, porque no tienen la paz emocional que buscan, y muchos son atraídos al yoga por el misticismo, por la famosa práctica de la energía espiritual que tanto hemos hablado aquí. Entonces hay 3 puntos de atracciones la cual el yoga promete cubrir. Entonces la gente, la juventud, mucha gente están atraídos hasta en partidos de fútbol a nivel mundial. Esto está siendo practicado. Permíteme mostrarle la postura a nivel mundial, la postura. Hay un futbolista que pues no dudo por sus orígenes, que tiene una dieta carnívora. Cuando digo carnívora, de control mental en un partido de fútbol, después de marcar un gol, hace una postura de yoga, se llama Erling Haaland. Probablemente es lo que ustedes conocen como sus mayores futbolistas, y lo hace. Entonces todo eso en el arte, en todo, esa práctica ya está de moda, es muy publicitada y la gente prácticamente dice, wow, pues eso está muy bueno si mi artista, mi futbolista famoso lo practica. Entonces vamos a verlo, su peligro espiritual y por qué en la Biblia Dios prohíbe ciertas prácticas de estas, no con ese nombre, pero vamos a hacer todas las conexiones espirituales. Vemos casi en la mayoría de lo que hace, lo que logra. Entonces, en sus celebraciones de gol, vemos que Erling Haaland celebra una dedicación en la práctica del yoga. ¿Qué está haciendo? Está haciendo una invocación, quién sabe, pero vamos a verlo más a detalle. Entonces, sin más, dimos una entrada hablando de los artistas, los famosos, y nos quedamos en esa conclusión, los 3 puntos que hacen que la gente esté atraído hacia yoga. Número 1, trata lo físico, que es hoy día hay una crisis de salud física donde mucha gente son enfermas o subida de peso, pérdida de peso, recuperar peso. Muchos actrices que quieren hacer películas, cosas así, no necesitan prácticamente hacer musculatura, sino desarrollar el cuerpo, músculos, pero más sencillos. Entonces practican el yoga. Y también, sobre todo, el boom hoy día se vende mucho los gurús que ayudan a la gente en sus problemas de traumas y salud mental. Y también tenemos este aspecto místico espiritual donde la gente está aventurando en el yoga para encontrarse consigo mismo, descubrir su identidad en lo místico. Entonces, hay mucho que hablar sobre ese tema y vamos a iniciar. ¿Qué es el yoga? El yoga es la palabra sánscrita que significa unir, ¿ok? Que significa unir. Pero la pregunta es, ¿unir a qué? Una primera respuesta es unirse con uno mismo. La segunda respuesta es unir lo material con lo inmaterial, unir lo natural con lo espiritual, unir los cielos con la tierra. Cuando dicen los cielos, no hablo de los cielos celestiales de Dios, sino que los cielos corrompidos de todo tipo de cielo, ¿no? Porque es lo que es Babilonia, es una mezcla espiritual. Entonces es unir, pero también unirse con una deidad. Ese es el yoga, unirse con una deidad. Y también por tercero, unirse con la nada, ¿ok? Es la unión
con la nada, con el vacío. Porque se cree que cuando yo me vuelvo nada, empieza el proceso de recreación. Y también existe la capacidad del yoga de unirse a entidades espirituales, vaciarse para unirse a entidades espirituales. Desde la definición de la práctica del yoga, podemos ver que es algo wow, que nos suena bien espiritualmente para un creyente, pero también para un ser humano, porque como ser humano tú debes de preguntar con qué tipo de entidad me voy a unir. Por eso, dentro de la misma mitología o espiritualidad hindú, de donde viene esto, entonces ellos aceptan la existencia de seres malos, así como seres buenos. Y en la práctica del yoga están expuestos a la unión con esos dos tipos de seres malos y con seres buenos. Y a ellos no les importa si, si se unen con un ser bueno o con un ser malo. Entonces, esto es lo que es en una definición del yoga, es unir con 5 dimensiones, unirse con uno mismo, número 1, unirse con el vacío o volverse el vacío, número 2, número 3 es unirse con el vacío cósmico, número 3 es unir el cuerpo, la materia con el espíritu, la número 5 es unirse con una deidad llamada Shiva. Vamos a ir explicando esto. ¿Cuál es la historia detrás de la tradición de la práctica del yoga que vemos hoy día se está practicando en todas partes y está tomando tanto auge que está reemplazando hasta en México, en otros países que tenían otras prácticas, están reemplazando esas prácticas? ¿Por qué? Porque es algo que es intelectualmente presentable. Como mi artista, el intelectual, lo practica, el otro día el padre de Elon Musk salió a practicar sobre esto, entonces donde él dice que todos tienen un Shiva adentro. Entonces es algo intelectualmente presentable. Entonces es algo que podemos vender a toda la comunidad intelectual, no intelectual, pero y espiritual. Y también por eso también es atractivo. Y como también es artístico y también es deportista, entonces es algo también que se vende mucho, 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 mucho. Entonces la historia del yoga es que según las tradiciones védicas, que son unos 3500, déjeme ver las notas, que son unos escritos, una compilación de escritos de la India antigua, donde prácticamente se compilaron esos libros para que hablan de los 4 tipos de Vedas. Por eso es la tradición védica que le llama. Pero no nos vamos a meter en los Vedas y toda la definición, porque no estamos estudiando el hinduismo, estamos estudiando la práctica espiritual del yoga. Entonces, porque sabemos que cada pueblo, cada nación tiene su tipo de libros sagrados y en ese caso de los hindúes tienen los Vedas. Entonces, vamos a ver la historia que se cuenta. ¿Cómo se origina una práctica así? ¿Cuál es? ¿Quién tuvo la primera idea? Nosotros sabemos que el ser humano no inventa nada. Sabemos que el ser humano o lo que viene lo agarra de la Biblia o número 2, lo que hace viene de una entidad espiritual. La historia se cuenta, voy a citar lo que cuenta Sadhguru. Ustedes han visto la entrevista, lo pueden ver en Joe Rogan. Joe Rogan es uno de los youtubers, podcasters más famoso que habla, que hace una entrevista muy larga con el Sadhguru, pues el prominente figura del yoga, la práctica espiritual de yoga, y habla detalladamente sobre esto. Y hermanos, debemos de saber que eso es idolatría. Número 1, idolatría. Idolatría. Y por lo tanto es descartable. Pero no te lo van a vender como idolatría. Te lo van a vender como una práctica que ayuda al cuerpo, una práctica que ayuda a la mente, una práctica que ayuda al espíritu. Entonces, en esa entrevista de Joe Rogan, no quiero compartirlo por cuestión de derecho de autor. Entonces, él cuenta de que um, hace 15,000 años apareció un hombre, una criatura un poquito gigante, que sobre el monte que se llama el monte Kailash.
y después íbamos a hablar sobre ese monte, el monte Kailash, y empezó a bailar, de repente empezó a bailar, pero hacía unos pasos, que la mayoría de los pasos son los pasos que hoy se hacen en el yoga. Entonces, y de repente estaba en cierto tipo de extasía, alguna manifestación llamativo para el ojo humano, que son las puertas que el enemigo tienta al humano. Entonces, de repente, y la gente se empezó a reunir porque había milagros, habían cosas sucediendo. Entonces, de repente, él se quedó fijo y se quedó fijo por mucho tiempo. Y según cuenta la historia, en otras fuentes, una fuente de Sadhguru, se quedó por 80 años. Pero dentro de toda la gente que vino ahí, la gente se fue porque ya no vieron más milagros. Pero se quedaron 7, que son los prominentes que fueron distribuyendo el conocimiento del yoga alrededor del mundo. Es de esos 7, estuvieron muy maravillados de que ese ser que apareció ahí no comía, no necesitaba ir al baño, tenía la apariencia humana, no necesitaba ciertas cosas, pero a pesar de esto, ese ser humano podía mantenerse en un nivel de concentración, que es una de las formas de una postura en forma de lotus, de meditación constante. Y le preguntaron, ¿por qué? ¿Cómo es que logras esto? Entonces él nunca les quiso contestar, hasta que hubo un momento que con algo de alineación solar con el solsticio, vio a los rostros de los 7 que estaban enfrente de él iluminados. Entonces ahí él los consideró aptos para compartirles el conocimiento del yoga. Entonces estos fueron los encargados de llevar alrededor de toda India el conocimiento y la práctica del yoga. El yoga, esa es la historia que nos cuenta el Sadhguru. Y ese ser es un ser que se cree que se evolucionó y llegó a ser lo que es el dios Shiva que adoran en India. ¿Ok? Y prácticamente explica Sadhguru que el Shiva es el volverse nada, es el volverse inmaterial. ¿Ok? Es el volverse inmaterial. Y es el dios del caos y de la destrucción. Pero no en el sentido que pensamos dios del caos y de la destrucción, sino que es el proceso de recreación. Dice que todo debe de destruirse para volver a recrearse. Es ahí que viene la doctrina de la reencarnación, que también se está metiendo en la fe cristiana y que no debe de meterse. Y se ha metido en la fe cristiana, en la fe judía y algunos otros. Vamos a hablar del testimonio de un judío de un rabino que empezó a practicar yoga y cómo Dios lo libró de esto también. Entonces, toda esa práctica tiene ese trasfondo espiritual. Si nosotros nos ponemos a analizar esta historia que contó el Sadhguru, el Señor lo reprenda, pero es un ser humano que anda por ahí hablando en varios lugares, es consejero de varios políticos, presidentes, pero es una persona que practica la mística espiritual, que se conecta con deidades, con dioses, etc. Entonces, esta situación se trata de que estas personas que salieron de esa experiencia fueron alrededor del mundo para compartir. Si nosotros analizamos desde un punto de vista cristiano, lo que cuenta Joe Rogan es prácticamente, no comparto ciertas cosas porque no quiero contaminar con ciertas imágenes lo que estoy diciendo, pero ustedes lo ven, ¿ok? Entonces, ahí tengo las imágenes, cosas que podría compartir, pero no se los comparto para no contaminar espiritualmente esa enseñanza. Entonces, algo sucede por ahí. Esta historia, la forma y el tamaño que explica el Sadhguru de ese ser, de ese ser que él mismo llama el Adiyogi, que significa Adiyogi, que es el primer yoga, el primer maestro yoga, la primera persona que logró dominar el yoga. Todas las descripciones que da pareció una persona gigantesca, que tenía apariencia humana. Es una persona gigantesca que tenía apariencia humana. Y en una de las entrevistas le preguntan, ¿será que él es un alien? Pues él no contestó directamente que es un alien, sino que
le dio vuelta diciendo que todo lo que no pertenece a esa tierra, todo lo que es inmaterial, es un alien. Entonces, tiene su grande estatura en un lugar donde se llama Tamil Nadu, que se ha convertido en un centro de práctica, y gente viaja alrededor del mundo entero para practicar esto. Y eso está siendo muy famoso porque la gente está viajando alrededor del mundo para practicar esto. Algo que sucede, y una advertencia para los cristianos que siguen a Joe Rogan: ese hombre todavía no está convertido, porque cuando vemos en el intro de su podcast tiene este símbolo de tercer ojo ahí. Número 2, también vemos que él empieza a decir qué bonito es la estatura que le describía el Sadhguru. Entonces, eso también es idolatría, empezar a alabar a una criatura, a una estatura que alguien dice. Recordemos, la Biblia nos menciona que no debemos de tallar imágenes y llamarles Dios. Aleluya. Entonces, Padre Celestial. Entonces, vamos a empezar a compartir esto, donde vamos a hablar, vamos a mostrar un poco sobre esto del Adiyogi. Esa es la imagen de ese es el Adiyogi, que ese es el señor Shiva, que su estatuto fue erecto ahí hace poco, y la gente viene a hacer meditación con tal de experimentar y de tener una experiencia con esta situación. Pero bueno, hermanos, esa es la historia, el origen. Ahora, ¿qué es lo que se practica en yoga? Hay varios tipos de yoga. Hay dos principalmente que llaman la atención y que son los puntos que puedo usar para traer mi argumentación. Pero sino antes quiero hablar un poco dónde ocurrió, dónde se inició esta experiencia. Es en el monte Kailash. El monte Kailash es un monte que es objeto de varios misterios y de cosas, porque es un monte que es muy bajo, que son 2,000 metros más bajo que el monte Everest, y es un monte que no ha sido escalado. ¿Por qué no se puede escalar ese monte? Porque conforme a las personas van escalando, la persona envejece rápido, se acelera el envejecimiento de las personas, y muchas personas que han intentado escalar este monte empezaron a perder sus vidas. Fíjense, pueden escalar el Himalaya. ¿Cuántas personas han escalado el Himalaya? Pero ese monte, el monte Kailash, no pueden escalarlo cualquiera, o siquiera se puede, porque si se escala, la edad, o sea, estoy hablando de algo físico, algo terrible. Si yo, por ejemplo, yo quiero escalar esa montaña, claro, no en búsqueda de nada, naturalmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, al escalar esto, me voy a envejecer años durante la escala. O sea, es como si hubiera el tiempo, las leyes del tiempo se hubieran acelerado ahí. Y tanto que el gobierno de China tuvo que prohibir la escalada de esta montaña, a menos que haya un permiso por tantas personas que morían en el intento. Solamente personas que tienen ciertas características pueden. Es ahí que viene la famosa historia de los yetis y todo ese tipo de cosas que sabemos que están metiendo en las películas hoy, que son nada más para influenciar las vidas. Entonces, el monte Kailash, hay otras historias bíblicas cristianas también que tengo acerca del monte Kailash, de un predicador cristiano que se llama Sadhu Sundar Singh, que tiene un libro ahí, que quiso escalar esa montaña porque había mucha prohibición sobre escalar esta montaña. Entonces, hay un fenómeno que se llama el aging. Cuando las personas empiezan a subir esa montaña, se baja su nivel de oxígeno, la persona empieza a tener náuseas, el metabolismo de la persona empieza a ser observado, y la persona empieza a envejecer al subir esta montaña. Según algunos buscadores espirituales, dicen que esta montaña es un portal del tiempo. Podemos llegar a creer que sí, porque
el solo hecho de que las personas empiezan a envejecer significa que ahí hay una aceleración espiritual del tiempo. Entonces es en esa montaña que todo sucedió y toda la espiritualidad y la práctica. Hoy en día se hacen cosas pero a los pies de la montaña, pero nunca se logran escalar. Entonces, hasta los rusos han logrado investigarlo porque es un lugar muy misterioso y ha llamado la atención. Ya, nada más en la introducción de esto, ya hemos consumido 25 minutos. Vamos a entrar en la practicidad de esto. La práctica de yoga, vemos historia, origen, vamos a entrar en la práctica. La práctica de yoga se divide en varios tipos de yoga. Hoy en día hay más, van saliendo más, pero lo más importante, la parte física del yoga. La parte física del yoga es la parte que más atrae a las personas y es la parte que más atrae a los artistas y es la parte que más promueve las personas que porque algunas personas quieren bajarle peso, algunas personas quieren recuperar su forma física después de un embarazo, después de un parto, etcétera. Entonces, los artistas lo practican y hay gente que lo practica. Es muy de moda. Y les mencioné algunos artistas que usan eso para practicar. La práctica del yoga, que es lo que conocen como el Tantra Yoga, que es lo físico del yoga, que trata, dice, no, el Tantra no es solamente un curso de masajes eróticos, por eso tenga cuidado donde vayas a tomar tus masajes, porque están usando prácticas técnicas de yoga para darte un alivio físico. Ok, ten cuidado, hermano cristiano. Compartir no es para compartir la energía del cuerpo, no es para leer libros de sexo tántrico que hablan, etcétera. No es el arte de la seducción, ¿ok? No es un camino de enseñanza sexual. Pero ¿por qué se confunde en lo que es el yoga tántrico con el sexo? Porque la mayoría de las posiciones tienen como objetivo liberar, voy a repetir, la energía femenina sexual. Entonces, cuando tú ves una película donde las personas practican esas cosas, entonces prácticamente tú entiendes por qué está habiendo tanta promiscuidad, por qué está habiendo tanto desorden sexual en la sociedad, por qué la gente está tan influenciada. Entonces, ¿por qué la gente confunde esto? Entonces, es porque las posiciones, los movimientos, los gestos, las posiciones que la gente hace moviéndose para acá, para arriba, para abajo, todos se tratan de activar algo a nivel pélvico y que supuestamente libera la energía femenina, ¿ok? Por eso, y cada una de esas posiciones del yoga tienen que ver con una deidad. Así que si tú estás practicando yoga, claro, hay niveles. Hay gente que va inocentemente a hacer los ejercicios, las posiciones, pero no son conscientes. Por eso en el yoga hay niveles de iniciación, ¿no? No son conscientes de que están invocando a deidades. Porque según los Vedas, donde todas las prácticas, los ejercicios físicos que es el Tantra Yoga, que se practica en el yoga, tienen que ver con una postura de una divinidad. Una divinidad. Entonces, yo como cristiano, y voy y practico esto, supuestamente porque me hace sentir bien, me da un resultado, entonces yo digo, bueno, eso, pero al mismo tiempo que te están dando ese resultado, porque no podemos practicar algo solamente por resultado, debemos saber la fuente. Entonces, están haciendo que haya una liberación de energía espiritual dentro de ti, pero también están haciendo un ritmo de invocación a dioses hindús y el gurú, el que te dice que lo hagas, él sí sabe esto, pero a un nivel básico no te lo van a decir. Porque si empiezan a decir que todo eso, cada postura, el alzar el pie arriba, el hacer esto, todo eso es para activar ciertas cosas dentro del cuerpo humano y que están conectados con la ciencia de las estrellas, entonces
la gente va a empezar a huir. No va a ser atractivo ni para los cristianos ni para ciertas personas. Entonces tienen que maquillarlo como si fuera solamente desarrollo físico. Entonces, etcétera. ¿En qué consiste el yoga tántrico? Es el conocimiento de todas las técnicas relacionadas con, escucha bien, con nuestros genitales y toda la musculatura que se encuentra en la base de la columna vertebral. Aquí se encuentra todo nuestro potencial de creación de energía sexual. Eso es lo que ellos dicen, ¿ok? Es por eso que ellos hacen. Y sus deidades tenían esas posturas. Pero en los manuscritos antiguos, los que, o sea, todo lo que te enseñan vienen de manuscritos antiguos donde tiene escultura de dioses que están haciendo estas posturas. Y normalmente esas deidades son femeninas. Y la única deidad de todo eso que tiene lo que es lo masculino es el Shiva. Por eso hoy el movimiento feminismo, todo eso de salud mental, paz, todo eso está muy en auge. ¿Por qué? Porque está esto metiéndose en todo el mundo, está permeando, están conquistando el mundo ahora con ese tipo de ciencia porque es atractiva. Entonces nosotros estamos diciendo, para que ningún cristiano haga y practique eso. Pero que tú dices, hermano, yo ya practiqué, ya hice todas las posiciones que me han enseñado. ¿Será que ya estoy poseído por un espíritu, por un demonio? Hay niveles, pero el simple hecho de estar practicando esto, y les dije que es una conexión con deidades, esto a Dios no le agrada. ¿Ok? Número uno. Número dos, el daño que eso hace cuando tú empiezas a usar la energía de tu cuerpo a liberarlo. Y eso lo hacen muchos artistas. Algunos dicen, cuando entro en un cuarto donde hay muchas personas importantes, dicen, yo ya leo el cuarto. O sea, ya tengo, ya sé con quién tengo que ir directamente para obtener lo que yo tengo. Entonces, todo esto son cosas que la gente habla y hablan todo eso de que la coronilla de la mente y cada vórtice de energía que se llaman los chakras. Y es lo que practica todo lo físico se basa en esto. Si usted ve esa definición, ¿eso es cristiano? Ahora, como cristiano, ¿no debo de hacer ejercicio? Sí debo de hacer ejercicio. Pablo dice a Timoteo, el ejercicio físico para poco aprovecha. Pero no dice que no sirve para nada. Si sirve, aprovecha para qué? Para poco. Aún necesitamos el poco de ejercicio físico. Pero ¿por qué el ejercicio físico debe de ser modelado hasta un sistema de deidades? ¿Y qué es el yoga? Entonces, amados hermanos, debemos de huir de estas prácticas. Entonces, es la práctica de liberar, de manejar de los canales energéticos. Es como una preparación para, ¿ok? Todos los ejercicios físicos son preparaciones para. Y alrededor del mundo la gente está practicando eso. Ahora que estoy hablando, hay parques, la gente se reúne en el parque y se vende los tapetes. Tú vas a Chedraui, a todas las tiendas, venden los tapetes tipo yoga, etcétera. Entonces, todo el objetivo consiste en hacer ejercicios que consiste en equilibrar los chakras, los canales y los pórticos de energía espiritual del hombre. Es toda la actividad y se relaciona mucho con la energía sexual del ser humano, porque ellos creen que se debe liberar esto. Bueno, Dios no aprueba eso y cualquier cristiano no debería de practicar todo esto. Entonces, hemos visto la parte física del yoga. Ahora vemos la parte mental, la parte almática del yoga, ¿ok? Voy a compartirles algunas, las posturas, sobre todo la forma, el tipo de ropa que la gente lleva al practicar esto, también es cosas que son llamativamente sexual, ¿no? Pues, o sea, siempre llevan cosas apretadas, siempre llevan cosas con licra, siempre las posturas, todo ese tipo de cosas son... es una barbaridad que ningún cristiano debería de practicar.
Y no quiero compartir las imágenes, las cosas ahí, porque le dije que no quiero contaminar tanto. Entonces, si tú te encuentras en una sala donde la gente te toma ciertas posiciones, y una de las posiciones más famosas es la posición del lotus. De hecho, todo el lugar, todos sus adornos pasan por la posición del lotus porque creen que es el proceso de destrucción y de recreación, ¿ok? Así como la destrucción y la recreación está en la forma del lotus, y te pones ahí, te sientes ahí, activas todo eso de la energía. Iba a compartir una imagen, no siento compartirlo. Ahora, la meditación trascendental, la parte almática y espiritual de lo que es el yoga. Esta parte es la parte que es la parte que podríamos decir que es peligrosa, más peligrosa todavía que lo físico. Lo físico ya es peligroso, pero la parte espiritual es todavía peligroso. Entonces, la parte de la meditación trascendental es el arte de respirar, donde las personas aprenden a practicar ciertas técnicas de respiración que les ayuda con su alma, que les ayuda con su salud mental, que les ayuda en el proceso de respiración, etcétera. Pero todos estos procesos tienen que ver con algunas cosas, con espiritualidades malas, ¿ok? La respiración es una forma de meditación que se practica para supuestamente, número uno, vaciarse. ¿Cuál es el propósito? Es vaciarse. Te sientas ahí, después de hacer los ejercicios físicos que logras liberar la energía femenina, ahora te vas a vaciar. Al vaciarte te vas a conectar ahora con la energía masculina del Shiva. Le explicamos que es el Shiva, que es el dios de ellos, etc. Número uno, la práctica es como aprende a mantener silencio. Silencio durante mucho tiempo, y que tú te distraes, te alejas de ese mundo. Cuando alguien escucha eso, hasta es distractivo. Hasta puedes sacar versículos bíblicos para esto. Pero, ¿dónde está el peligro? El peligro está en que te invita a vaciarte. A vaciarte para conectarte con la energía espiritual de la creación. Esto es lo que es malo. Vaciarme. ¿Por qué tengo que vaciarme? En Dios todo es diferente. La espiritualidad nuestra, la meditación nuestra, nos invita a llenarnos del Espíritu Santo. La palabra del Señor menciona en Efesios 2 que seamos llenos del Espíritu Santo, que no nos embriaguemos con vino en la cual hay disolución, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Dios nos llena, no nos vacía. Claro, para llenarme de Dios necesito vaciarme de mí mismo, necesito eliminar mi ego, necesito trabajar con mi ego. Pero en la práctica del yoga te invita a vaciarte y permanecer en este estado de vacío, porque en ese estado de vacío tú puedes lograr recrearte, número uno, sanarte mentalmente y sanar las emociones. Y esa es la práctica. Nos acordamos lo que el Señor Jesucristo dice en la práctica liberación. Cuando tú vas y ministras y dejas una casa limpia, barrida y vacía, dice que se van y vienen 7 demonios y se meten, y el postrer estado de ese hombre es peor que la primera. Tú no tienes por qué vaciarte, es muy peligroso. Hay mucha gente practicando el estado del vacío, regresar a ese principio espiritual del vacío. Amados hermanos, esto es peligroso, pero da resultados. Te voy a decir que sí, mucha gente está practicándolo para su salud mental, porque están buscando la paz. Gente que pasa por un divorcio, practican yoga. Gente, les dije, la artista, no sé de qué rama es, Eva Longoria, está
exponiendo su vida como le ha ayudado después de dar a luz el yoga a recuperarse tanto físicamente, pero también emocionalmente y sanarse en salud mental. Y hoy día, como hay una crisis de salud mental y la gente está buscando paz, la paz es es una moneda de cambio. La gente va a talleres, la gente va a lugares con tal de buscar y encontrar la paz. Pero el Señor dice en su palabra, en Juan capítulo 16, mi paz os doy y mi paz os dejo. No os la doy como el mundo os lo da. En el mundo tendréis aflicción, pero creer en mí porque yo he vencido al mundo. La paz que el Señor nos da, no nos lo da como lo da el mundo, sino que la paz del Señor es por encima de todo razonamiento y todo pensamiento. Aleluya. Entonces, la parte de salud mental, se me está haciendo larga la enseñanza. La parte de salud mental es la parte que más atrae a las personas. Ahora, ¿cuáles son las prácticas de la meditación? Tienes que pronunciar mantras. Voy a explicar qué es una mantra. Tienes que pronunciar lo que es tienes que respirar, ¿ok? Tienes que respirar. Y luego, ahí, practicar todo esto, vas a activar algo que se llama el Kundalini. Pero eso es completamente demoníaco, porque el símbolo del Kundalini es una serpiente. Entonces, que existe en el cuerpo, que libera la energía, que lleva a la gente a ese estado estático, emocional, espiritual. Entonces, todo eso es muy negativo espiritualmente. Los mantras, que es lo que la gente usa mientras en su meditación, que están respirando. Son palabras que a veces la gente pronuncia que no tienen algún significado, que repiten. Porque a repetir, la gente entra en cierta situación de trance y empiezan a tener experiencias espirituales. A algunos les ha salido bien y a algunos les ha salido muy mal porque se han metido con entidades espirituales malas. Nosotros en la fe cristiana no usamos mantras. Escúcheme bien, no usamos qué mantras. En la fe cristiana Dios nos ha dado el antídoto para todas esas cosas. Nos ha dado la herramienta de práctica. ¿Cuál es esa herramienta de práctica? El hablar en lenguas. El hablar en lenguas es el don que Dios nos ha dado para meditar, para fortalecernos espiritualmente y para edificar. Y también practican mucho la respiración, porque por medio de la respiración se logran vaciarse. Nosotros no practicamos esto, nosotros practicamos la inspiración. Cuando uno se sumerge en la presencia de Dios, el Espíritu Santo te va a inspirar. Y les decía que la meditación trascendental trata de vaciarte, pero la meditación en Dios es llenarte. Te llenas de la palabra del Señor. Tendremos que hablar aparte sobre la meditación de Dios. Quiero hablar una sección al final sobre el Kundalini y hablan. Esto es una práctica donde hay un avivamiento. Cuando la gente practica esto, ¿qué es lo que cree que sucede? La gente entra en trance. La gente empieza a sacudirse. La gente empieza a reír. La gente empieza a tener ciertas cosas que a veces se ven manifestados en nuestros círculos pentecostales. Entonces, ¿qué empezaron a decir algunos cristianos? Pues esto es lo mismo, pero no es lo mismo. Hay una diferencia, ni siquiera es objeto de comparación. El Espíritu Santo es el Espíritu de la Iglesia y sus manifestaciones son genuinas y son para provecho y son para edificación del alma, del cuerpo y del espíritu. Amén. Amén. Y también la meditación trascendental eleva el yo a nivel de Dios. Eleva el ego del ser humano a nivel de Dios, porque eleva el ego a nivel de Dios. Pero nosotros sabemos que hay un solo Dios, un solo Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y por lo cual nosotros no somos Dios, ¿ok? No somos Dios. Ahora, yo creo que tendré que hacer una parte 2 porque, bueno, porque no me he metido en la parte espiritual de la práctica del yoga. Pero voy a hablar un poco de mi experiencia con esto del yoga. Cuando estaba en la escuela, tenía yo como
parece que estaba en un campo espiritual. Tenía un maestro que era masón, que se apellidaba El Enemigo. Tenía yo un pastor que era muy amigo mío. Y estaba yo en una escuela tipo jesuita, que con quien peleaba con los jefes cada rato en mis redacciones, le mandaba dardos escritos. Y tenía una persona que practicaba el vudú haitiano. Ojo, el vudú haitiano es muy diferente de la brujería, ¿ok? Es una religión que tiene una ciencia, que tiene cosas, ¿ok? Había otra persona que practicaba, ¿cómo se llama eso? El yoga. Con quien tuve más cercanía fue la persona que practicaba el yoga, porque era músico y componíamos canciones juntos. Pero hubo un tiempo que él desaparece y vuelve a reaparecer, pero una persona cambiada, transformada. Y en una concentración que tuvimos en la escuela para ir a un concurso, este hombre se desapareció y se fue y se puso afuera. Y cuando él se puso afuera, empezó a cantar unas alabanzas. No voy a decir alabanzas, unas canciones, pero alabanza para sus dioses, lo que ellos llaman mantras. Lo repetía, lo repetía, lo repetía, lo repetía, lo repetía, lo repetía. Y al repetirlo, quedó estático, quedó fijo, quedó parado y no había manera de despertar. Y yo me vengo y me la acerco. Oye, despiértate, ya tenemos que comer. Le empezó a sacudir. Este hombre no se movía para nada. Entonces, yo he tenido discusiones y debates con él después de esto. Y una de las cosas todo lo que yo he dicho en esa enseñanza, él los confirmaba. Es que yo soy un Dios, yo puedo elevarme a nivel de Dios, porque yo le hablaba la Biblia, le hablaba la palabra de Dios, él creía en eso. Y ese muchacho practicaba esa ciencia del yoga. Esa es una de las experiencias que he tenido con personas que practican esto. Y eso es completamente algo que no es santo, no es sano espiritualmente para un cristiano. Entonces, si tú en algún momento hayas practicado, o sea, fuiste apelado a esto, al yoga, por la parte física, porque quieres desarrollar tu cuerpo, por posturas, por cosas, necesitas renunciar y arrepentirte a todas estas posiciones, porque cada una es una invocación hacia dioses. Número 2. Si tú por el lado de la salud mental fuiste atraído a esto y empiezas y sigues practicando el arte de respirar e inspirar y el arte del vacío completo para tener control sobre las emociones, para tener control sobre el alma, necesitas arrepentirte. Porque en ese momento de vaciarte y de desvaciarte, entidades y espíritus de hindú, porque al pronunciar los mantras, esas son palabras, invocaciones a dioses hindús. Al tú decir esto, ¿qué es lo que puede suceder? Que algunas de esas entidades se meten en tu vida y empiezan a influenciar tu vida y empiezas a tener problemas. Si tú fuiste atraído esto por el lado espiritual para tener energía, control, dominio sobre la gente, sobre afectar, manipular tu mundo, como siempre te dicen, manifestar cosas, entonces Dios te está llamando a libertad espiritual. Es ahí que quiero orar por ti. Padre Celestial, en ese momento, oro por toda persona que por inocencia o por conocimiento se han abierto a las prácticas espirituales del yoga, donde se le han abierto todas las puertas espirituales de su cuerpo. Y a algunos les ha salido bien y a algunos les ha salido mal. Señor, oro para que los lleves en arrepentimiento y que también les des libertad en el nombre del Señor Jesucristo. Así te oro, Señor. Amén. Amén. Shalom. No hemos visto en profundidad la parte espiritual. Tal vez tendremos que hablar un poquito más profundo de la parte espiritual. Dios te bendiga. Shalom, shalom. Sé libre de cualquier oscuridad.